Buenos días, estimados escuchas, como siempre aquí, tratando de pasar un rato, tratando de hacer eco a algunos consejos. El regreso al pasado de la historia, viendo a algunos juegos de destreza y que se valen de la historia, pero más bélica que de otro orden. Juegos al fin. Veo que a veces las distorsionan como para hacerlo más llamativo y por ende adictivos. Los distorsionan de una forma un tanto mentirosa poniéndole otras proezas. Cualquier libro de historia es motivo de debate veraz por aquello del nacionalismo con que algunos autores se, se desenvolvían a la hora de redactar un hecho histórico. Algunos los ensalzaban mucho por ser de su país. La historia la escriben los ganadores, decían, y por eso las encomiaban. Pero había reguladores que las rectificaban tratando de que no sirvieran de pretexto para más actos de esta índole. La historia no debe contarse de un solo lado, sino de ambos, para buscar la razón y el entendimiento en la causa como pasa ahora con la guerra Rusia y Ucrania, y que nos muestra cómo mientras uno finca su justificación en la mentira, otros buscan el apoyo en otra causa. La guerra siempre será injusta cuando no se busca un acuerdo una, sino una imposición y solo alguien neutral puede escribirla. Y así como los videojuegos, habrá gente que escriba la historia a su modo personal y justificar a quien mejor le parezca, anteponiéndose a la verdad, a que debía estar sujeto al analizar con justa apreciación los hechos sin darle razón a ninguno de los protagonistas. Considero yo que los escépticos son los más aptos para escribir la historia, dado que estos son más analíticos en todo tema. Ser escéptico lo hace desconfiado o incrédulo a las primeras de cambio y por ende más neutral. Claro, si tiene el conocimiento necesario para serlo y la razón, porque como entiendo, habrá algunos que solo son necios y erráticos. El razonamiento basado en la lógica es esencial. Ser analítico requiere ser parte de tener el conocimiento necesario, tacto y oratoria, y ser muy juicioso y honesto. No se debe buscar desde una sola perspectiva sin un análisis profundo. Son muchas las consecuencias que pueden provocar un mal juicio o percepción y, y más en un contexto histórico. A través del tiempo, los hechos históricos nos muestran que, que fueron casos forzosos, toda historia lo es, aunque sea a veces planeado y hasta buscado el mejor modo y momento. No ha sido sino forzado por los acontecimientos que se dan por traición o delación o muy pocas veces con verdadera planeación y ejecución, como la Segunda Guerra Mundial, que se planeó hasta el más mínimo detalle y que nos muestra muy a nuestro pesar que este hombre sabía lo que hacía
y que de no haberse unido el mundo para combatirlo, otra sería la realidad. Y aunque mucho rogamos y mucho porque no se vuelva a repetir algo así, parece que existe gente a la que situaciones así le divierte o le gusta por el beneficio que sabe sacar de la situación. Nostradamus advierte que habrá más guerras y más cruentas y atroces, pero no saben descifrar el tiempo exacto a pesar de que lo indica. ¿O será que gracias a que también hay personas que hacen lo posible por disuadir esta acción, esto hace cambiar de alguna forma el tiempo? La historia la conocemos por escritos dejados en su momento por narradores sujetos a su cosmovisión, según su entendimiento, sin tomar en cuenta otros aconteceres propios o anteriores. Por ejemplo, aquí en México, casi todos los pueblos mesoamericanos decían venir de un lugar llamado Aztlán, de las garzas, de las 7 cavernas o del útero de la tierra, sin que se pueda precisar un lugar exacto. Algunos antropólogos lo ubican en Sinaloa sin poder asegurarlo. Pasa lo mismo con el paraíso terrenal. Para los antropólogos, paleontólogos, la cuna de la humanidad surgió en África. Ese pudo ser el llamado paraíso terrenal, quien más antiguamente gozaba de exóticas y vastas regiones selváticas, erosionadas hoy por el tiempo y el hombre, que todo destruye. Sin embargo, casi siempre aceptamos la historia según nos la narran, que porque representa nuestra identidad como pueblo o raza a nivel mundial, el humano ha sido un inquieto migrante que pasa para temporalmente y luego sigue de un lugar a otro. Esa ha sido la verdadera historia de una inestabilidad humana que solo busca calmar su voracidad, donde se haya comida y bienestar. Ahora que conocemos un poco más sobre otros pueblos y costumbres, no podemos pasar por alto otros factores que pudieron tener ciertas relaciones unas con otras. Por ejemplo, sabemos de la comunidad vikinga, cuando descubrieron la forma de navegación y todo eso, pues se dieron a la tarea de la vagancia, que tenían sus costumbres vagar a todos lados y que sabemos que eran vándalos y asesinos, y solo eso hacían a donde llegaban, matar y saquear como diversión, y a quien no se portara como ellos, los abandonaban a su suerte donde fuera, aunque fueran de su sangre y familia. Tal pudo ser la suerte de Huitzilopochtli y Tezcatlipoca, los dioses y guías de los aztecas. Recordamos que según los aztecas eran blancos y barbados, y que, habiendo peleado uno con otro, Tezcatlipoca desterró a Huitzilopochtli, prometiendo volver a cobrar la afrenta a Tezcatlipoca, y que fue el motivo por el cual Moctezuma confundió a Hernán Cortés con Huitzilopochtli, según la historia de los mexicas. Hay otras leyendas de los pueblos vikingos, no nada más en México, también en Estados Unidos y otras partes de Europa. Además de ellos, otros más
estuvieron en nuestro continente y que sirvió para que otros más todavía comprendieran que el mundo no era como un plato con agua y en el centro tierra, como se creía en ese tiempo, y que además sirvió como dato para que otros también se aventuraran a venir y descubrir un continente aparte, buscando nuevas rutas para comercializar, porque según ese fue el motivo del descubrimiento de América, un típico incidente como tantos otros que suscitaban descubrimientos nuevos para la medicina, la ciencia o el entendimiento. Como sabemos, la investigación era frenada por la necedad y obstinación del dogma religioso, que anteponía su juicio a toda forma de razón, por medio de la amenaza, el engaño y la extorsión, defendiendo con celo su interés en el poder y dominación. Además, fue culpable de la destrucción de libros de investigaciones y conocimiento, quemados según porque eran herencias y fomentaban la brujería, y eso provocó un enorme atraso a la ciencia y dio pie a que otros hicieran lo mismo con los libros de ciencia y conocimiento e historia. Porque también recordarán el caso de Hitler, que mandaba destruir todo lo que a él no le gustaba. La gente tenía que oír solo lo que él recomendaba. Les gustara o no les gustara, era una imposición. En un esfuerzo por recuperar conocimientos, se reescribió y reinventó todo, sufriendo ciertas modificaciones en su contexto. Desde la antigüedad, los países dominantes se apropiaban de los conocimientos y hasta adoptaban las costumbres convenientes a conveniencia, no se digan las técnicas de producción de siembra de grano, el armamento y hasta las habilidades para la defensa, estrategias y tantas otras cosas. Toda conquista significaba un enorme saqueo y sometimiento, a veces difícil de superar. Por eso sería no imposible, pero sí muy difícil conocer la historia real del mundo. Ya no existe lugar que no haya sido sometido por otros pueblos, para bien o para mal. Así la historia de la gente en nuestro planeta, y si analizamos con profundidad, sigue siendo lo mismo. Seguimos siendo sometidos ahora por otros países o por nuestros propios gobernantes. La única diferencia es que nos decimos modernos, civilizados y democráticos. Nada de lo que se ha pretendido se ha realizado, excepto lo que nuestras ambiciones y confort conviene. Debía en el universo y encontramos un planeta yo, yo pregunto, ¿habrá en el universo
y encontraremos un planeta con las condiciones que el nuestro para destruirlo también, porque según veo es lo único que sabemos hacer, amparado solo en el egoísmo en que estamos inmersos. Ojalá y aún tengamos tiempo, conocimiento y recursos para recomponer un poco todo el mal que le hemos hecho a nuestro planeta. La historia ha tenido una fascinación en mi persona, arraigada desde mi niñez, ávido por conocer más, he leído y releído cuanto libro ha caído en mis manos, de historia, por supuesto, queriendo conocer lo más que puedo. Por eso he visto cómo descubro nuevos datos más actuales y eso modifica un poco mi concepto. Sin poder verificarlo, lo cierto es que pueda ser y a más no poder, acepto las cosas como reales o verídicas, porque se entiende que en su momento, por presión, miedo o respeto, mucho de lo escrito no se escribía con el descaro y sin tapujos, de forma más veraz como debe escribirse la historia. Y eso obliga a veces a reescribirla, actualizarla, aunque para muchos ya no represente ningún interés, pues hay quienes solo la aceptan como la entendieron en su principio y ya no la modifican. Leer el pasado en el presente es adquirir mejor comprensión y definición del pasado y sus causas. Eso es por lo menos lo que a mí me parece, que cada quien se forme sus ideas y conceptos como mejor lo entiendan. Podría estarme dejando llevar por una mala información o amarillismo, aunque algunos escritores nos engañan tratando de justificar tal o cual hecho. Vuelvo a aclarar, la historia no está escrita a detalle, sino a simple percepción de los hechos y con cierto interés. De ahí que cuando se analiza surgen nuevos detalles que cambian la percepción de los aconteceres. La historia y la política van siempre de la mano y esta nunca ha sido muy veraz, sino acomodaticia. La política. ¿Qué, qué político confiarían para conocer la historia real de los sucesos? Es pregunta incómoda. Tal vez por eso los profetas escriben con encriptación para que los analistas juzguen según su entendimiento. La historia no es como un diario, sino sucesos épicos que, que se que se escriben, que se transcriben al presente como un dicho por reporteros e investigadores. No quiero denostarlos a los investigadores o historiadores, sino aclarar que no pocas veces le dan a los acontecimientos un toque personal o enaltecen con nacionalismos por la historia, por la historia mundial. Por la historia mundial nos conocemos ya cómo somos y actuamos. Buscar la paz parece cada vez más difícil, si no es que hasta imposible. Urge ya buscar la hermandad y buen juicio. Entendamos
que las guerras solo nos conducen al exterminio humano. Dejemos ya la ambición y egoísmo, aunque lo diga sin esperanza de que estas palabras hagan eco. Son mis dichos para el silencio o la sordera, porque no queremos entender que nada es eterno y menos si no lo cuidamos. Bastantes muestras tenemos que ya todo no está en mejores condiciones, sino que ya se nota cierto decline. Los desastres naturales son una muestra clara de ello. Esperemos que no sea tan pronto. El mejor profeta mundial, Nostradamus, el más certero en sus pronósticos, sitúa el final de la vida humana definitiva en el séptimo milenio, pero pronostica que habrá muchos percances como hasta ahora y que cada vez serán como los estamos viviendo, más continuos y catastróficos. Preparemos pues para ello, aunque de poco valga, pues como él lo dice, no todos nos podremos salvar y no todos vamos a morir, sino hasta el séptimo milenio, que será la definitivo. Pero puede ser errático. En otras profecías se nota, y como dicen los analistas, es comprensible dado el tiempo en que fueron hechas, o a lo mejor algo cambió u obligó a algún cambio en el tiempo. De todos modos, no tentemos a la suerte y hagamos algo por nosotros y el planeta. Para nadie es sano ningún desastre. Busquemos la convivencia y buena vecindad. Mi consejo es para todos y más para la juventud, que son el futuro del mundo, y los que menos parecen tener interés por las responsabilidades. Vivamos toda una vida y no solo un momento. Hagamos un poco de conciencia seria, siquiera por un momento, aunque sea poquito, algo ha de ayudar. Ayuda más que no hacer nada. Cantaba Julio Iglesias: la vida se hace de momentos, de cosas que no sueles valorar, pero cuando has perdido, cuando al fin te has dado cuenta, el tiempo no te deja regresar. Y pues tan cierto es que muchas de las veces, como diría el dicho, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Y lo hemos visto y oído centenares de veces y por miles de personas, pero como que no recapacitamos, todo lo tomamos muy a la ligera y seguimos caminando como si, como dicen aquí, no ha pasado nada, que siga la fiesta. No hay peor ciego que el que no quiere ver, o el que no puede, diría yo, porque pues no todos tenemos la misma forma de mirar las cosas, ni mucho menos ser asertivos en cuanto a lo que vemos. Para algunos parecerán pues cosa de la fantasía o fantochadas, como se dicen en el habla popular. La percepción, siempre habrá quienes sean juiciosos en su forma de ver las cosas, y habrá quienes ni porque le digan bien las cosas, no, porque te puedes pasar esto, porque te puede pasar lo otro. Hay personas que no entienden a veces ni cuando les pasa. Luego dicen, no, es que tú me echaste la sal, tú me hiciste que me quemara porque estás, dale y dale con eso. No es eso, es que la experiencia muchas de las veces es la solución a muchos problemas.
si fuéramos, si fuéramos entendidos desde que somos jóvenes, muchas cosas tendrían un valor más significativo para nosotros. Al muerto siempre lo ven como algo que fue bueno, aunque haya sido de lo peor, pero nunca lo comprendieron en vida, sino hasta que se murió, hasta que ya no existe, hasta que por recuerdos o por traumas o por cosas así, por remordimientos, es cuando sabemos valorar muchas de las veces las cosas. A nosotros nos debería bastar que hemos sido testigos, como ahorita en la Semana Santa, dicen, es para reflexionar, cierto, es para reflexionar, es para mirar con ojo crítico que pues de nada sirvió el sacrificio de algunas personas para que nosotros entendiéramos, seguimos estando igual, sin entender, sin ver que se sacrificó y hasta como dicen, dio su vida para que nosotros tuviéramos paz, una paz que no llegó, sino que se puede decir que se hizo peor con la persecución de todos los que eran cristianos. Y de allí hasta acá todavía muchas cosas siguen siendo igual, aunque un poquito más suaves, pero siguen siendo igual o por lo menos disfrazadas, porque pues seguimos sin entender esas lecciones que nos dan a veces con ejemplos y las lecciones de la vida que no se quedan tampoco aisladas. Parece que en nosotros vamos de mal en peor, como si la inteligencia fuera perdiendo capacidad. Ahora nos estamos volviendo más temerarios y más violentos cada vez, cuando deberíamos de serlo ya un poco menos, cuando deberíamos de haber tomado ya en cuenta todas estas cosas, pues por lo menos razonar sobre los errores, pero es como yo veo que no aprendemos ni siquiera de los errores más cercanos, mucho menos de los errores que hemos visto en la historia, que hemos visto en un conjunto de cosas, en un conjunto de situaciones que se han dado por tal o cual forma de actuar y que nos desinteresamos de esas cosas porque pensamos que directamente nosotros no estamos conectados con eso, pero en cierta forma todo tiene que ver. En una familia no es nada más cómo vive el padre y la madre, sino cómo forman un núcleo, cómo hacen una familia a una forma de vida. Y si esa forma de vida es la correcta, las soluciones están más que nada a la mano. Las soluciones están a veces en las palabras, en decirlas, pero cuando cada quien vive por su cuenta, a veces ni los mejores ejemplos dan resultado. Por eso es conveniente que vivamos una vida en armonía, que sea cual sea nuestra forma de actuar, lo hagamos con cierta disciplina y queriendo, por lo menos con la intención, enseñar lo que a nosotros nos ha parecido bueno y que para poder hacer que nuestros hijos pues sean también como nosotros, que tengamos una vida más en paz y armonía. Espero que mi consejo haga eco en algunas personas para que juntos
podamos transmitirlo más adelante a nuestra juventud, a nuestro género, y que entendamos de cierta forma que todos estamos en el mismo barco y a todos nos afecta de alguna forma. Hasta luego, espero que nos oigamos otra vez.